Hola amigos, buenas tardes, espero que estén muy bien y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente para ver justamente la parte 2 del tema mitos griegos y trastornos mentales. Sí es importante decir que bueno, este video me lo solicitaron algunas personas debido al interés por la primera parte, la cual les pareció muy buena, ¿no? Y pues bueno, me disculpo con ustedes si la deficiencia del sonido es mala. Realmente ahorita he estado grabando en condiciones pues muy mínimas, digamos, bajas. Y por tanto, pues bueno, he tratado de que la acústica del sonido tenga, pues aunque sea audible, el sentido audible para que sea comprensible el video para ustedes, pero bueno, intentaremos subsanar y mejorar esas cuestiones poco a poco en este canal. Lo importante es justamente observar cómo este tema se ha convertido en una importancia, no solo por la solicitud de muchas personas que me hicieron llegar sus comentarios, sino también por la importancia del tema, en el sentido social, en el sentido práctico y en el sentido sobre todo educativo, de ver la relación de estos trastornos mentales y estos mitos griegos que se presentan como los fundadores de estos conceptos que después algunos académicos, ¿no? Algunos psicólogos y psiquiatras pues han adaptado a la terminología de sus disciplinas y actualmente bueno, se considera como un aporte, ¿no? También para tratar ciertos casos o ciertas patologías que se presentan en algunos pacientes. Es importante determinar también que esta segunda parte bueno, está enfocada a cuatro mitos para cerrar este espacio del video anterior que fueron 5. Complementaré con estos 4 que a mi parecer son, digamos, fundamentales, no porque sean los únicos, sino porque en mi parecer son fundamentales en el sentido de cómo se presentan estos trastornos mentales y cómo nos ayudan justamente a entender la condición de las enfermedades mentales. En ese sentido, es importante mencionar que, bueno, la relación directa entre los que están aquí, junto con los anteriores, bueno, va a exceder un poco tal vez el tiempo como el anterior, pero no obstante trataré de hacerlo muy comprensible y les dejaré de todos modos las referencias de cada uno en la caja de comentarios del video, ¿sale? Sin antes decirles, pues bueno, espero que les guste y que sea sobrado esta segunda parte. Vamos a empezar. Bien, número 1, Cronos. Cronos en la mitología griega es aquel titán que era el rey de los dioses que vivían en Olimpo, el esposo de Gea, la diosa de la tierra, y que dominaba el mundo, justamente el mundo de los titanes, ¿no? Al ser un titán, más que un dios es un titán, ¿no? Es el padre de los dioses que conocemos, Zeus, Poseidón, Hera, etcétera, 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 de esta primera camada de dioses guerreros. Cronos es el padre de todos ellos. Y bueno, pues al ser el rey, dominaba este mundo, conocido como el Olimpo, el mundo de los dioses, ¿no? Y bueno, algo importante es que su madre, justamente, ¿no? Le hace la producción, justamente, de su madre, ¿no? De que va a ser, digamos, asesinado, le pronostican, o la premonición, si queremos verlo así, de que Cronos va a ser asesinado por uno de sus hijos, el cual lo va a derrocar. Antes que asesinarlo, va a derrocarlo, o simplemente lo derrocará. La idea es que en algunos mitos se dice que lo asesina, en otros mitos dicen que solo lo derrocará, realmente, y bueno, la idea central es el temor que viene en Cronos, de perder su poder, de perder su mando único, y entonces la solución es que empieza a devorar a los hijos que tiene con la diosa Rea, su esposa. Al momento en que ella da luz, Cronos, de una manera literal, toma a los bebés y los engulle, ¿no? Tragándolos completamente de un bocado. Pero al ser inmortales, ser hijos de dioses inmortales, pues no mueren, sino que crecen en el estómago, en el vientre de Cronos, ¿no? Siguen creciendo como cualquier niño, como cualquier persona, hasta que, bueno, uno de ellos, que es el último al que va a dar a luz la pobre de Rea, ¿no? Consternada por este suceso de que sabe que cuando nazca el bebé será devorado, pues lo esconde, ¿no? Da a luz en una cueva, ¿no? Y busca esconder al bebé, justamente, que en este caso es Zeus, el gran dios Zeus, el dios del relámpago, el dios del rayo, del trueno, como podemos decirlo así en español. Y bueno, ella lo esconde y lo cría de manera, digamos, a escondidas, ¿no? Siempre pendiente de él para que Cronos no lo encuentre. Y finalmente, pues Zeus termina convirtiéndose en un hombre, y el cual, pues bueno, desea justamente derrocar a su padre por el resentimiento que tiene, sobre todo por esta cuestión del canibalismo que vemos en su padre. Y para ello sabe que no tiene poder, pues además de que es su padre, es el rey de los titanes, y entonces para poder derrocarlo necesita el apoyo de otras personas. Entonces recurre a algunos protagonistas que no se mencionan mucho en la literatura griega, pero bueno, están presentes en la mitología, que son los cíclopes, ¿no? Estos grandes, digamos, metahumanos, ¿no? O metamorfos, por así decirlo, con un solo ojo,
¿no? Grandes, de gran tamaño, estas bestias, ¿no? Que le ayudan y le juran fidelidad a Zeus, así como los 100 brazos, que son una especie de monstruos mitológicos o de bestias, ¿no? Que han sido encerradas en el Tártaro injustamente por Cronos, y entonces Zeus los libera a todos ellos para formar una alianza con ellos, y a su vez trata, digamos, de sacar a sus hermanos del estómago de su padre, y lo logra justamente envenenando a Cronos, dándole una copa de ambrosía con una especie de veneno, ¿no? En la cual Zeus vierte veneno para que Cronos la beba, y cuando la bebe empieza como a sentirse mal y regurgita a todos sus hijos, es decir, vomita literalmente a todos los dioses ya adultos de la misma edad que Zeus, y entonces Zeus les ofrece que con ellos forman un ejército de dioses para combatir a los titanes y a su propio padre, y a lo cual se hace esta alianza, ¿no? Entre los dioses hermanos de Zeus, ¿no? Y, como lo digo, los cíclopes y los 100 brazos, una alianza entre estos dos grupos para vencer a los titanes en la guerra que se da justamente conocida como la Titanomaquia, ese es el nombre en griego, Titanomaquia, en la cual pues efectivamente ellos logran vencer a Cronos y a sus titanes y los encarcelan en el Tártaro. Así Zeus se convierte en el rey del Olimpo, en el rey de los dioses, y automáticamente echa a la suerte con sus hermanos Poseidón y Hades el dominio de los 3 niveles del mundo, es decir, los cielos, el mar y el inframundo, y obviamente, como todos sabemos, Zeus gana los cielos y el dominio del trueno, Poseidón gobierna los mares, y Hades, ¿no? Termina convirtiéndose en el rey del inframundo o del infierno. Hasta ahí el mito, ¿no? Esa es la idea de Cronos, se ha representado mucho en la literatura. Francisco José de Goya en España lo representa en sus cuadros, ¿no? De este dios devorando a sus hijos, incluso Rubens también tiene algunos trabajos sobre esto, algunos pintores que le dedicaron algunos cuadros, ¿no? A la representación de esto, y obviamente pues también en el contexto sociológico la explicación, por ejemplo, de los gobiernos que han masacrado a sus propias poblaciones, ¿no? Los padres masacrando a sus hijos, ¿no? Viene la explicación también filosófica un poco. Ese sería el campo de trabajo un poco filosófico y mitológico, pero ¿qué relación tiene con el trastorno o con el complejo conocido como síndrome de Cronos? Perdón. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, en este trastorno o complejo, lo que podemos observar es justamente un miedo irracional que existe en ciertos jefes o en ciertas personas que ostentan una categoría de poder sobre otras personas, y cómo sienten un miedo irracional o paranoico, debido a que piensan que esta persona los va a superar en un trabajo, en una cuestión académica, incluso en una cuestión personal, y es un miedo que existe como patológico hasta cierto punto, y por lo cual, pues bueno, estas personas buscan imponer a sus subalternos a ciertas condiciones digamos, extremas en el trabajo, en la escuela, en la vida, para hacerlos desistir y para, digamos, que no puedan ellos sobresalir, ¿no? Es decir, no puedan rebasar al jefe o no puedan sobrepasar a ese jefe. Es una condición interesante, ¿no? Porque justamente el jefe busca obstaculizar, digamos, el desempeño o el crecimiento de dichos grupos o de dichas personas, y para lo cual pues se basa en estrategias a veces muy poco ortodoxas y poco éticas o sin escrúpulos para poder frenar a estas personas. Es una parte muy importante decirlo, es algo muy común en la sociedad en la que vivimos, y de ahí viene el origen de digamos, este complejo o síndrome, que se caracteriza justamente por la idea de obstaculizar el desempeño de personas que están a tu cargo o que son subalternas a ti. Esa es la relación, ¿vale? Número 2. Medea. Medea es representada como una hechicera, aunque realmente era una sacerdotisa, una hechicera, hija justamente de un rey, del rey Eetes, de Cólquida, y de la ninfa Asterodia, ¿no? Que tiene una representación en la literatura, y ella decide ser sacerdotisa de la diosa Hécate, del templo de la diosa Hécate. También algo importante es como ella en un momento tiene contacto con los argonautas, que se mencionan en otro mito, los argonautas del Pacífico, ¿no? Como lo dice el libro de Malinowski, pero esa es otra cuestión antropológica, sino los argonautas en el sentido clásico de argonat, ¿no? El término, donde viene justamente una serie de héroes griegos, ¿no? Que se están aventurando en diferentes partes de Grecia y del Ática, así como del mundo mediterráneo, para poder lograr una serie de desafíos, ¿no? Que se han impuesto, entre ellos capturar el vellocinio de oro. Es importante decir que el vellocinio de oro es una pieza, digamos, como una especie de prenda, ¿no? Que es hecha por los dioses, ¿no? Que guarda ciertos poderes místicos, por la cual los argonautas se deciden buscarla, entre ellos Hércules un tiempo les ayuda, o Heracles, que es el término correcto, el término en griego, Heracles,
nosotros lo conocemos como Hércules, entre otros héroes griegos que viajan con Jasón en este barco que es el Argos, de ahí el nombre Argonautas. Y en este caso, justamente, Medea queda prendida cuando ve a Jasón, se enamora perdidamente de él, y entonces se casa con él y lo ayuda justamente a que pueda conseguir este vellocino de oro, no sin antes también conspirar y matar justamente al rey Pelías, ¿no?, de la ciudad de Tirinto, en Grecia, así como de otras ciudades, que es lo que se conoce como el Ática, la parte del Ática, una península, en la península griega, una zona marítima muy importante, y entonces ella ayuda a su esposo Jasón, con el cual tiene 2 hijos, de hecho, pero también paradójicamente ella es traicionada por el propio Jasón, quien termina casándose con la hija del rey Creonte, que es Glauca, y entonces Medea, en un arranque de ira y de celos, asesina a Glauca e incluso a sus propios hijos, ¿no?, a los hijos que tuvo con el propio Jasón, los asesina por la idea de la traición de Jasón. Es una forma de vengarse, es matar a sus propios hijos, no mostrarle a Jasón lo que puede hacer ella, y matando también a la esposa de Jasón, Glauca, a la nueva esposa de Jasón. Y entonces vemos cómo la representación de Medea se ha hecho de una manera drástica, ¿no? Es decir, es una mujer que, bueno, pues fue literalmente abandonada, fue traicionada, aunque en algunos relatos se le pone a ella como la victimaria, más bien. Yo creo que sería comprensible ver esa parte, ¿no? Es decir, todo el trauma que le causa, ¿no?, el abandono del esposo, a quien ayudó, por cierto, ¿no?, y a quien incluso ayudó de una manera poco escrupulosa, ¿no?, matando a otro rey, conspirando con él para asesinarlo y así robar este vellocinio de oro. Entonces es importante ver todo el sacrificio que ella hizo para que sea recompensada de esa forma. Ese es el mito, aunque también después Eurípides lo recoge en un mito que es el de Medea, en la tragedia de Medea, y ahí lo recoge de una manera, como les digo, cambiando un poco la perspectiva, poniendo un poco más bien a Medea como la victimaria, cosa con la cual, bueno, no estoy de acuerdo yo mucho, debido al contexto de la historia, pero es interesante cómo esto confabula en la psicología un trastorno o un complejo o síndrome conocido como el síndrome de Medea, el cual de hecho tiene la condición de ser una situación patológica en la que, bueno, los padres, digamos, o tienen esta condición de abandono y de odio hacia los hijos, pero también es importante ver cómo se les causa también a los hijos un daño físico-emocional a veces, o incluso a veces la muerte, ¿no?, como una forma de castigo, ¿no?, por haber nacido, por haber estado ahí, o con la forma también de herir a otro padre, al padre, ¿no? Es algo muy interesante porque lo podemos ver no solo en las mujeres, sino también en los hombres actualmente, como ciertas familias disfuncionales, bueno, en lugar de lastimarse uno al otro, de enfrentar, o más bien de enfrentar la situación adulta de manera racional, de manera concisa, tranquila, ¿no?, con terapia, con acercamientos más terapéuticos, bueno, pues deciden mejor irse, y cómo lastimando a los hijos, ¿no? Es una forma también de lastimar al cónyuge, al cual sienten que, bueno, es el traidor o es el que está rompiendo las cosas de la relación, y es algo muy común. Entonces vemos cómo estos trastornos tienen que ver con una condición actual. Los mitos explican la condición de estos trastornos con un trasfondo histórico, social, mitológico, literario, y cómo son el fundamento para poder entender la mentalidad humana y cómo no ha cambiado en más de 500 o 600 años, o 1000 años, o 2000 años que hemos avanzado desde que se escribieron estos mitos. Es algo muy interesante, ¿no? Yo creo que sobre todo lo podemos relacionar hoy en día a las familias disfuncionales, ¿no? Como en lugar de manejar la situación de una manera objetiva, siendo adultos, siendo responsables, donde una separación, como debe de ser en todo el término de la palabra, ¿no?, afectiva, social, cerrar los ciclos de manera psicológica, atención también a los hijos, para que comprendan las dimensiones de un divorcio y una separación. Los cónyuges eligen lo contrario, ¿no? Eligen llevarse a un terreno de combate donde los hijos son, digamos, el botín o el castigo para uno u otro de los cónyuges. Entonces es importante ver de dónde viene ese trasfondo, ¿sale? Bien, número 3. Este libro es uno de mis favoritos, lo digo de una vez. A pesar de que ha sido muy vilipendiado, muy criticado, bueno, hay que entender también el contexto en el que se escribe, en una sociedad, pues, bueno, que no justifico, pero sí era una sociedad muy diferente, tal vez a la que tenemos, tal vez no. Pero es una novela, o en este caso es una tragedia, también hasta cierto punto una oda, que se escribe, digamos, en un momento clave, ¿no?, de la historia griega, ¿no?, sobre todo por el poeta Homero, que escribe las dos partes, que es la Ilíada y la Odisea. Esta corresponde a la segunda parte, que nos habla justamente del héroe conocido como Ulises, en español, o Odiseo, u Odiseo, más bien, que es el término con el que se menciona el libro, Odiseo, aunque en español nosotros lo mencionamos como Ulises, ¿no?, que es este héroe griego, justamente rey de la ciudad de Ítaca, o del pueblo de Ítaca, una pequeña isla en el Mediterráneo,
en la costa griega del Peloponeso, y es interesante justamente ver cómo él se convierte en uno de los personajes centrales también en la Ilíada, justamente porque es la mente intelectual o el cerebro de la idea del caballo de Troya, con el cual los griegos pudieron entrar a la ciudad de Troya, destruirla y poner fin a la guerra de 10 años que tenían con los troyanos, ¿no? Él es el autor intelectual de esta idea, y por tanto, bueno, después de la guerra y en el momento en que los griegos deciden volver a sus reinos, a sus países de origen, el Odiseo o en este caso Ulises, entre ellos, pues bueno, se da el regreso, no sin pasar una serie de grandes vicisitudes y peripecias, pero sobre todo también de ciertos enredos, ciertas penalidades que Ulises experimenta a lo largo de esos años, 20 por cierto, es decir, la guerra dura 10 años, pues él tarda otros 10 años en regresar a Ítaca con su fiel esposa Penélope y su hijo Telémaco, que son también algunos de los personajes de la obra. Y en esta obra, pues bueno, pasa todo tipo de penalidades, ¿no? Es decir, desde la pérdida de su tripulación y de sus hombres y sus amigos, hasta ser encerrados en una caverna por un cíclope que amenazaba con devorarlo, quien devoró a algunos de sus amigos, por cierto, a enfrentarse a tropas de enemigos, de pueblos enemigos, ¿no? A bestias mitológicas como Escila y Caritis, a resistir el encanto de las sirenas, ¿no? También, y así sucesivamente, hasta que finalmente, después de toda una serie de peripecias, ¿no? De ofender incluso al dios Poseidón, ¿no? Entonces es una parte muy importante, ¿no? Algo que es muy común en la mitología griega es que nunca debes molestar a un dios, y en el caso de Ulises lo aprende literalmente a medio del sufrimiento. Entonces es algo muy importante, ¿no? Hace enojar al dios, no solo cualquier dios, sino al dios de los mares, ¿no? Cosa curiosa. Entonces es muy importante esa parte, ¿no? Pero después de 20 años finalmente regresa a su casa, ¿no? Después de pasar el abandono, de estar cambiando de poblaciones donde es un extraño, incluso donde es recogido, donde goza también de placeres, como con la ninfa Circe, con la hechicera, también la hechicera Circe, y la ninfa Calipso, que son algunas que se mencionan también en el libro, que lo ayudan justamente a que él pueda regresar a Ítaca, ¿no? Incluso hasta descender al inframundo, a consultar al ciego Tiresias, ¿no? Tiresias es como una especie de vidente o sabio que se consulta, de hecho lo hemos visto, lo mencioné en el otro video, que es muy consultado y muy socorrido por muchos griegos, debido a que él posee gran sabiduría y puede tener la clarividencia. Entonces es un elemento muy usual en la cultura griega, del mito griego, pero la diferencia es que, bueno, Tiresias no está vivo, está muerto, y la única forma de verlo es bajar al inframundo. Entonces todos aquellos que deseen verlo tienen que viajar al inframundo a consultar al sabio de Tiresias, en este caso también Ulises. Algo interesante de esto es que al final logra llegar a su país, a Ítaca, mata a los pretendientes, es decir, a una serie de sujetos que pretenden robarle su reino y a su esposa, y bueno, Ulises, siendo Ulises, pues termina matándolos y termina reencontrándose con su esposa, su hijo y su padre, ¿no? Y es algo muy interesante, ¿no? Al final de esta obra. Bien, ese es el mito y esa es la obra. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? En la psicología se ha desarrollado la idea del síndrome de Ulises o el complejo de Ulises. ¿De qué se trata? Es un fuerte malestar emocional, ¿no? Psicológico, que tiene que ver con personas que han vivido o han tenido que dejar atrás su vida, ¿no? O el mundo que conocían y adaptarse a otra realidad. Es decir, pasa mucho, incluso particularmente a mí me ha pasado, o dejar el mundo que uno conocía atrás y tener que adaptarse a una nueva realidad. Es una parte muy importante ver cómo todos no somos ajenos a este punto, ¿no? Alguna vez hemos tenido que dejar algún lugar donde nos gustaba vivir, y no me refiero a la casa, me refiero a lo que lo hacía un hogar, a veces, ¿no? La familia, por ejemplo, la esposa, el hijo, el esposo, la novia, el novio, no sé. Todos hemos pasado por esa situación. Y es importante ver que en el caso de él nos menciona justamente esta parte, una parte donde el héroe se ve, digamos, inmerso justamente en esta situación extrema, y por tanto lo lleva a este desgaste emocional, psicológico, le genera ansiedad, tristeza, desolación, penumbra, si quieren verlo así. ¿Y cómo lidia con ello? Entonces es muy importante que todos somos humanos, ¿no? Nadie está exento de sufrir algún malestar emocional o psicológico en su vida, y esto no significa que esté loco o que esté loca, porque siempre hacemos ese concepto como de que estamos fuera del orden. No vibramos en buenas señales, más bien la idea, no somos funcionales, sería la idea correcta, y eso repercute en todos los aspectos de nuestra vida. Nos puede llevar a una depresión, nos puede llevar a padecer algo más de carácter psiquiátrico, y eso es otra cuestión. Entonces es importante que quede claro que esto le puede pasar a cualquier persona, con
como se los digo por experiencia propia, me ha pasado, a todos nos ha pasado una vez, sentirnos identificados con ese síndrome, este abandono emocional que sufrimos de dejar nuestra vida o nuestro mundo, por así decirlo, en situaciones extremas, ¿no? Y adaptarse a otra realidad y volver a ser funcional y empezar desde el inicio, poner la primera piedra y dar el primer paso. Siempre somos más complicados, sobre todo cuando uno lucha consigo mismo, ¿no? Es el peor enemigo que podemos tener. Lo importante es siempre tratar de hacer el esfuerzo. Eso es lo importante, ¿vale? Bien. Y finalmente, uno de los que más me gusta también, de mis favoritos, debido a la triste historia de esta personaje, que es Antígona. Antígona, originalmente, bueno, es la hija hermana de Edipo, porque al igual que su hermana Ismene y sus hermanos Eteocles y Polinices, que son los 4 hijos, Eteocles, Polinices, son hombres, Ismene y Antígona son los hijos de Yocasta y de Edipo, quienes a su vez son madre e hijo. Es decir, son hijos de una relación incestuosa. Cuando Edipo justamente se casó con ella, no sabiendo que era su madre, y los tuvo a los 4, entonces son entre hermanos e hijos, una familia endogámica totalmente, es decir, son producto del incesto. Y bueno, cuando Edipo es desterrado de Tebas por la situación, justamente por haber matado a su padre y casarse con su madre, y después de sacarse los ojos y quedar literalmente ciego, pues bueno, queda desahuciado, desterrado aparte, y la única que se ofrece a ayudarle, digamos también en desgracia, entonces la única que se ofrece a ayudarlo es la pobre de Antígona, quien pues bueno, viaja con él a través de varias tierras, en todo lo que es el Asia Menor primero, y luego regresa a Grecia, en la parte del Peloponeso y del Ática, la parte como les digo, una parte muy septentrional de Grecia, hasta que finalmente es acogido en la ciudad de Colona por el héroe mítico Teseo, que era el rey de esa ciudad en ese momento, y él lo acoge, justamente le deja vivir ahí, y ahí pasa sus días hasta que envejece, y finalmente es reclamado por las furias, las diosas de la venganza, que bueno, pues reclaman haber matado al padre, y finalmente muere el pobre Edipo. No sin antes, digamos, diagnosticar o pronosticar, más bien sería la palabra correcta, que sus hijos, Eteocles y Polinices, van a terminar matándose el uno al otro. Es una premonición o podríamos decirlo así, una premonición que hace él sobre un futuro, vaticina, digamos, que se van a matar, y se los dice a los dos, ¿no?, que acuden justamente a pedirle consejo de cómo gobernar, debido a que se están recorriendo un año y un año alternando en el poder los dos para gobernar Tebas. Y bueno, al final Eteocles termina traicionando a Polinices y lo destierra en la ciudad, convirtiéndose él en el único rey de la ciudad, a lo cual Polinices pues, bueno, recurre a la alianza con otras ciudades como Argos, el antecedente de la ciudad de Micenas, para lograr que ellos y la ciudad de Calidón, entre otras ciudades, formen una confederación de estados y ataquen a Tebas, a lo cual se conoce como los 7 contra Tebas, que eso ya tiende con una historia, que es la tragedia de los 7 contra Tebas del poeta Esquilo, ¿no? Donde, bueno, para no hacerla más larga, al final de esta guerra entre tebanos y las naciones griegas, pues bueno, se enfrentan justamente los hermanos Polinices y Eteocles, muriendo los dos en batalla, terminando la guerra Creonte, el tío de ellos, es decir, el hermano de Yocasta, que toma posesión del poder, se convierte en rey y decide, pues justamente, debido a que gana la guerra los tebanos, darle sepultura a Eteocles, que peleó justamente por Tebas, y dejando a su hermano traidor, Polinices, afuera de la ciudad, sin enterrar, sin ritos funerarios, dejando que su cadáver se pudra y sea destrozado por las bestias y las aves de rapiña, a lo cual, pues bueno, Antígona, que regresa justamente en ese momento de cuando muere su padre Edipo, regresa a Tebas, se da cuenta de las cosas, y bueno, asustada y triste, pues le pide a su tío que reconsidere, ¿no?, que le perdone la ofensa a su sobrino, o a su hermano en este caso, y que permita que ella lo entierre y le dé los ritos necesarios que eran los comunes en la sociedad griega, a lo cual Creonte se rehúsa, rechaza tajantemente la idea de Antígona y la encierra en una cueva, ¿no?, manteniéndola ahí para que pueda, digamos, estar viviendo de una manera desterrada o castigada en esta cueva. Y entonces, bueno, es importante decir que en la mitología griega, y para los dioses sobre todo, es un acto muy terrible, pero sobre todo no perdonable y deleznable, el que un cuerpo no sea enterrado con los ritos funerarios necesarios. Incluso si la persona fue una persona mala en su vida, debe ser enterrada de acuerdo con las tradiciones de los dioses.
Y entonces justamente los dioses, en particular Zeus, el padre de todos ellos, envía a Hermes para que justamente este dios mensajero, para que le diga al rey Creonte que perdone a Antígona, que permita que ella le dé los ritos funerarios al cuerpo de Polinices. Y bueno, el rey de mala gana acepta, sin darse cuenta que ella ya lo ha realizado, es decir, se ha escapado de la cueva y ha quemado el cuerpo de su hermano en la pira, como le ha dado los honores funerarios, a lo cual el rey, en cólera y enojado obviamente, pues ordena que sea encadenada, ¿no? O que ordena que sea, digamos, puesta de nuevo en la cueva, pero ahora de manera más violenta, ¿no? A lo cual, pues bueno, se cumple la orden de él. Luego los dioses vuelven a interceder por ella, porque realmente piensan que la ley de los dioses está antes que la ley de los hombres. Finalmente logran que Creonte pues se desista, ¿no?, de esta idea, a lo cual manda a su hijo, uno de sus hijos, que estaba justamente comprometido con Antígona, para darse cuenta que Antígona pues bueno, se ha ahorcado con las cadenas justamente que le han dejado, porque prefiere mejor matarse a vivir en esta especie de castigo, encerrada en esta cueva, y se ha ahorcado, es decir, se ha suicidado, ha cometido suicidio. Por lo tanto, el hijo, que está enamorado profundamente de ella, pues monta en cólera, regresa al palacio y asesina a su padre, para después justamente también el matarse a sí mismo, es decir, suicidarse con su propia espada, con la que había matado a su padre. Y finalmente llega la madre de este chico, que es la esposa del rey Creonte, y viendo a sus dos amores de vida, es decir, su hijo y su esposo muertos, pues bueno, ella también decide colgarse y termina también suicidándose. De hecho, esa es la tragedia de Antígona, que escribe también Sófocles. O sea, es decir, se relaciona la tragedia de los 7 de Tebas de Esquilo con la de Antígona, recogida por Sófocles. Ese es el origen de Antígona. Hasta ahí el mito. Ahora, ¿qué relación tiene con la psicología? Bueno, en la psicología se ha conocido como complejo de Antígona a ese amor y sacrificio total, digamos, que hacen los hijos con los padres, y cómo a la vez esto refleja el no poder desarrollar un amor propio y a la incapacidad para tener una pareja a largo plazo, una pareja, digamos, formal, en el sentido de establecer relaciones de los hijos, relaciones sentimentales con otra persona, debido a que justamente lo primordial para esos hijos no es el amor propio, sino el cuidado de los padres y el amor hacia ellos, y manda a segundo plano justamente el amor de pareja, lo cual hace que estas parejas pues no funcionen, y estas personas por lo general terminan pasando su vida solas, de manera solitaria, sin haber tenido alguna familia, ni descendencia, ni nada, porque se dedicaron exclusivamente al amor exacerbado por sus padres, y por tanto al cuidado de ellos hasta la vejez, o hasta la edad avanzada, teniendo ellos también ya una edad madura, en la cual pues, bueno, ya no es fácil tener una familia, ni mucho menos bajo esas condiciones. Entonces, esa es la idea que existe, ¿no?, de los mitos, ¿no? En este caso, ese que es en particular de Antígona, nos habla mucho del sacrificio que ella hace con su padre. Ella se ofrece de voluntaria a cuidarlo hasta que él envejece, y cómo esto simboliza justamente este amor exacerbado, y cómo ese amor desarrolla una incapacidad de amor propio, ¿no?, hacia las personas. O sea, es decir, pones primero la vida de otras personas ante la tuya, y cuando quieres ya vivir tu vida ya ha pasado a tus ojos, ¿no? Entonces, es una parte muy importante. Estos mitos configuran mucho cómo la psicología realmente ha sido muy avanzada, debido a que utilizar estos mitos le ha servido para configurar casos clínicos y cómo poder diagnosticarlos, tomando como referencia estos patrones de conducta que vienen de una sociedad antigua, pero que están presentes hoy en día en la sociedad, con otras variables, con otras características, pero que siguen presentes, ¿no? Esto es lo interesante, de ahí el aporte de los mitos a la psicología. Espero les haya sido de mucha ayuda, de mucho confort ver este video, y bueno, quedo siempre a sus órdenes, como siempre, en el canal. Espero que tengan algunas sugerencias. Si tienen alguna sugerencia de algún video, no olviden insertarla aquí en los comentarios, ¿no? Sus críticas son muy buenas para mejorar el contenido de este canal, ¿sale? Siempre es muy importante eso. Que tengan un buen día, y bueno, me despido de ustedes diciéndoles siempre: su concentración determina su realidad. Abrazos.